Saludos, gentes, y bienvenidos a un espacio más de Barcito FM. Este día vamos a tratar de explorar qué está pasando con un tema vital para la vida, que es el tratamiento ambiental. ¿Qué abordaje se está haciendo a partir del actual ejercicio de gobierno respecto al tema ambiental? Y en este sentido vamos a tratar de tocar temas fundamentales como el tema hídrico. Vamos a tratar de explorar un poco sobre este tema de eh, la, la, bueno, los anuncios, los últimos anuncios que hemos escuchado sobre el tema de plantas nucleares, el tema del petróleo y otros aspectos relacionados al tema ambiental que sin duda no hemos explorado más allá de que un simple tweet y un simple anuncio. Vamos a ver de qué se trata. Y para eso vamos a tener como invitado este día al doctor Ricardo Navarro. Muy buenos, bienvenido doctor y gracias por hacer el espacio de estar con nosotros. No, gracias a usted por invitarme, Franklin. Un gusto estar aquí con usted. Entrémosle, doctor, y bueno, usted ya de alguna manera ha reaccionado sobre esto. Vimos hace un par de días unas declaraciones del presidente de ANDA, Rubén Alemán, informando de alrededor de 10 pozos que abastecen agua potable en el Gran San Salvador que se habían secado. El argumento que el presidente de ANDA establecía es que era producto del cambio climático. Estos pozos sin duda son vitales porque hablamos de municipios como Panchimalco, San Jacinto, San Martín, es decir, hablamos del Gran San Salvador, que es donde está la mayoría de la población y que históricamente siempre ha estado el agua muy escasa a estas comunidades. En concreto, ¿cómo lee este anuncio o esta información que traslada el presidente de ANDA y qué hay detrás de esa información, doctor? Sí, mire, primero que no es correcto, es falso eso, y le voy a explicar por qué. A mí me da la impresión que culpar al cambio climático es como culpar, ¿verdad? Así a otro por allá, ¿verdad? Porque el cambio climático es una cosa que ocasiona todo el planeta, ¿verdad? No es culpa de El Salvador, ciertamente. Entonces, como dejar la responsabilidad en manos de otros. Mire, le voy a decir por qué no es el cambio climático. Fíjese bien. Un pozo, ¿verdad? Depende del agua que le llega, el agua que usted está sacando, pues, para utilizarla en alguna cosa. De eso depende cuánto tiene de caudal el pozo, ¿verdad? Bueno, si usted revisa los datos del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, del MARNE, y ve ahí la situación climatológica, ahí ellos dicen la norma de precipitación. Ellos toman desde 1981 al 2010, o sea, 30 años, ¿va? Un poco más de 1.800 milímetros de agua que caen cada año, ¿verdad? Mire, desde que yo era estudiante, un poco más de medio siglo, hablábamos de ese número, 1.800, es lo que siempre se ha citado. Es cierto que en 2021-2023 cayó un poquito menos, 1.700 y algo, pero en 2022 cayeron más de 2.200 milímetros de agua. ¿Qué quiere decir? El cambio climático no ha alterado la cantidad de precipitación, la cantidad de lluvia en nuestro país. No la ha alterado. Y si la ha alterado un poquito, esa es para subirla, no para bajarla. ¿Me entiendes? Puede ser que hoy sea un poquito más que antes, pero básicamente se ha mantenido alrededor de los 1.800 milímetros de agua cada año. Entonces, no se puede culpar al cambio climático. Si el cambio climático nos hubiera ocasionado un descenso, digamos, de 1.800, estuviéramos recibiendo solo 600 o 500, podríamos buscar y decir el cambio climático es responsable. El cambio climático ciertamente que no es responsable porque no ha alterado nada. Mire, un pozo es como una cuenta bancaria, ¿verdad? ¿Cuánto tiene en la cuenta bancaria? Bueno, lo que usted pone, pero luego usted saca y sigue poniendo, sigue metiendo dinero a la cuenta bancaria, ¿verdad? A veces tiene más, a veces tiene menos, depende de lo que saca y de lo que mete. Va.
Cada año están lloviendo 1.800 milímetros de agua. En el ejemplo de la cuenta bancaria, como que dijéramos, cada año están entrando $1.800 a la cuenta. Entonces la cuenta no se le puede secar. Usted a lo mejor saca 1.500, 1.600, a veces 1.900, baja un poquito con lo que tenía antes, así. Pero si cada año usted le está metiendo dinero a la cuenta no se le puede secar. ¿Cuándo es que se seca la cuenta bancaria? Que llega a cero y ya no hay más. Cuando ya usted no le mete dinero, como que dijéramos, vaya, si era el abuelo, pues, que estaba metiendo el dinero a la cuenta bancaria para que el nieto utilizara esos fondos, cuando el abuelo quizás era muy avanzado y falleció, pues ya no hay dinero. Entonces, eso está sucediendo en los pozos que se han secado, ¿verdad? Que las rutas de abastecimiento de agua al pozo se han cancelado, se han clausurado, ¿verdad? No le llega agua al pozo. Por eso se ha secado, porque no le llega agua. Si le llegara agua, no se hubiera secado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no le llega agua? No es porque el cambio climático haya dejado de llover o reducido la cantidad de lluvia. No es eso, porque hemos visto que se ha mantenido esa cantidad de lluvia. ¿Por qué se ha clausurado? Porque se han deforestado las zonas recolectoras de agua lluvia y se han llenado de calles, carreteras, centros comerciales y quién sabe qué otra cosa. Entonces no le llegue el agua. ¿Y eso cómo se llama? Una mala gestión del territorio. Eso es lo que ha pasado. Ahora, hay que decirlo, ese problema no lo ha ocasionado este gobierno. Ese problema viene desde antes. Lo único que este gobierno lo ha empeorado. Ese es el asunto. Entonces, poner al cambio climático, a mí me da la impresión como que le quisieron aplicar el régimen de excepción al cambio climático. Ahora lo agarraron por ahí y le metieron un delito que no había cometido, como ha sucedido pues con tanto inocente por ahí. Eso es lo que han querido hacer con el cambio climático. El cambio climático es inocente. ¿Quién es el culpable? La mala gestión del territorio, deforestación, impune, porque en todas partes del país se está dando una deforestación. No se cuida el territorio, pero no se arboriza de nuevo el territorio cuando alguien lo hubiera destruido antes, ¿verdad? Entonces, esa es la causa fundamental. A mí me sorprende que el señor presidente de ANDA le venga a echar la culpa al cambio climático, ciertamente. ¿Y será por desconocimiento? ¿Será por tratar de no abordar el tema? Porque este tema tiene que ver con las grandes empresas también, con corporaciones económicas que operan en el país, sobre todo en la industria de la construcción, en el área, sobre todo en el área de la construcción. Y aquí hemos visto otros sectores también que tocan este tema, como las azucareras, etcétera. ¿Será por desconocimiento, porque no queremos abordar el tema como se debe o porque no hay en realidad un manejo político o de la política del tema del agua? Mire, esa pregunta se la voy a responder con otra pregunta. ¿Y por qué capturan inocentes? ¿Será por desconocimiento? ¿Por qué será? La misma razón. O sea, es querer echarle la culpa a otro. Es que fíjese que al decir que es el cambio climático, entonces anda, pues dice, bueno, es como que ahorita cayera un asteroide, ¿verdad? Y me destruye la mitad de la ciudad, un meteorito por ahí. A mí no me pueden culpar de que yo sea a lo mejor el alcalde y se destruyó la mitad de la ciudad, es culpa de un asteroide, culpa del cambio climático. No es culpa del cambio climático. El cambio climático nos genera otros problemas, ciertamente. Pero en este caso, el cambio climático no ha reducido la cantidad de lluvia que cae. Y eso lo pueden consultar en el comportamiento climático que el Ministerio del Ambiente saca cada año. En el del 2022, ahí están las figuras. No se puede culpar al cambio climático. Yo lo que creo es como ese, quizás una manera rápida de decir, no es culpa de nosotros, es culpa de otros, ¿verdad? Pero es que no, sí que la situación hay que afrontarla por lo que es, pues, ¿verdad? Entonces imagínense, el cambio climático le secó, es como la tercera parte de los pozos de San Salvador, y de pronto se siguen secando otros, le vamos a seguir echando la culpa al cambio climático. O sea, no es así la cosa, ¿verdad? Lo que pasa es que manejamos el territorio de una forma irresponsable, y buena parte de la culpa, como usted señalaba, debe recaer en las empresas llamadas constructoras, que más bien había que llamarles destructoras, ¿verdad? Esas empresas
que le hacen un gran daño al territorio. Pero también hay que señalar la culpa de las autoridades por no detener eso, porque las autoridades deberían controlar eso, ¿verdad? Todas esas deforestaciones. Miren, cualquier lugar que usted vaya, ahí ponen láminas para que usted nos vea, ¿verdad? Y después quitan la lámina y aparece un edificio por ahí o un centro comercial o están alquilando para una industria, algo. Entonces yo creo que eso hay que regularlo, porque mire, cuando estamos hablando que se secan los pozos, mire, otra forma de decirlo es, se está secando la vida. Es que mire, si el agua Ujú, es vida, pues, si es que, fíjese que los seres humanos, de lo que más estamos hechos, es de agua, como dos terceras partes. ujú. Entonces, secar los pozos es secar la vida. ¿Me entiende? Eso es una cosa verdaderamente dramática, pues. Pero hay que atender bien la causa, pues, al igual que cuando se comete un crimen, ¿verdad? Por supuesto que hay que buscar al causante, pero no hay que echarle la culpa al que no es, pues, no hay que echarle la culpa a un inocente, ¿verdad? En este caso, el cambio climático es el inocente. Técnicamente, ¿qué se debe hacer? Porque habla de que los pozos están secos y que prácticamente ya no van a poder eh, rendir, digamos, la demanda de agua que se requiere en estas zonas. Y estamos hablando de una zona altamente densa de población y con mucha necesidad de agua. Entonces, ¿qué opciones son las que uno Okay. escucha de las autoridades y qué es lo que se podría esperar? Mire, acaban de hacer, bueno, ya hace unos meses, ¿verdad? Más de un año quizá, la Autoridad Salvadoreña del Agua, ¿se acuerda usted? Primer error, hicieron una autónoma, ¿verdad? Y dice ahí que tiene autonomía administrativa financiera. Pero fíjese usted, ¿qué quiere decir autonomía financiera? Quiere decir que usted opera con el dinero que usted adquiera de la venta de su producto. En pocas palabras, usted va a operar, es autónoma, con el dinero de la venta del agua. ¿Quién puede comprarle agua? El que tiene dinero para comprar. El que no tiene no puede comprar. Entonces, ¿qué va a pasar si a mí me pusieran ahorita, por ejemplo, director de la ASA, Autoridad Salvadoreña del Agua, y por ahí hay una comunidad que necesita agua, pero no tienen mucho dinero, y por ahí hay una empresa que necesita agua y me va a pagar por el agua, ¿a quién se la voy a dar? Cuando yo tengo que pagar planillas y equipos y cosas, y como es autonomía, ¿verdad? Financiera, va a estar motivado el señor director de ASA, quien quiera que sea, no es que sea malo o bueno la persona, pero va a estar motivado a tener que buscar dinero para pagar sus costos, pues. Fíjese que inclusive el gobierno ponía ahí que le dio no sé cuántos millones en el presupuesto al ASA. Bueno, entonces le da millones, entonces no es autónoma, ¿verdad? No es autónoma, no bien haberle hecho autónoma. Está bien que le dé los millones, ojalá y le diera más, pues, pero el asunto es que al darle autonomía, al crear una instancia con autonomía, ahí se cometió el primer error. Nosotros le sugerimos a la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea tuvo la gentileza de consultar con mucha gente, ¿verdad? No necesariamente seguir consejos, pero por lo menos consultó. Nosotros le dijimos, mire, sería mejor que hiciera un viceministerio, así como el viceministerio de salud, de educación o de obras públicas, ¿verdad? Que usted, cualquier cosa que pase, tiene que haber cierto dinero para la salud, cierto dinero para la educación. Quizás nunca le hacen lo suficiente, pero más o menos hay dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un derecho. Fíjese que la CEL, ¿verdad? Le dieron autonomía, es una instancia autónoma también, pero es distinto, porque en la CEL usted compra energía, pero con esa energía usted puede producir algo, ¿verdad? Sí. Entonces usted paga por la energía, pero con el Ujú. agua, usted, independiente que pueda o no producir, que pueda o no ganar, usted necesita agua, así como necesita aire, así como necesita alimento. Entonces, cosas como el agua y el aire deben verse como derecho humano. Cuando nosotros Ujú. planteamos eso, también le hicimos una sugerencia en cuanto a cómo debería estar organizado un viceministerio del agua. Mire, primero, el viceministerio debería tener un departamento cuyo único objetivo debería ser garantizar que haya agua, ¿verdad? En el territorio Ujú. salvadoreño, que haya disponibilidad de agua. Cuando digo agua me refiero a agua para tomar, ¿verdad? Que se le llama agua Sí, dulce, pues, porque agua siempre hay, sí. ¿verdad? Pero bueno, Potable, eh, digamos. correcto, correcto. Entonces, mire, es que
¿Por qué es importante que haya agua? Porque si no hay agua, entonces ¿para qué va a haber ley? No, no hace falta haber ley, tiene que haber agua. Entonces, ¿qué significaría una instancia que garantice que haya agua? Debería ver dónde son las zonas donde más se recolecta agua y lluvia, protegerlas, arborizarlas si están destruidas, no permitir la destrucción, ¿verdad? Ver algunas zonas donde usted puede permitir alguna construcción, pero no más densidad que alguna que calculen los técnicos, que es la que se puede mantener, ¿verdad? Ese Ujú. tipo de cosas, garantizar que haya agua. Eso implicaría arborizar buena parte del territorio, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Entonces, eso debería ser un departamento. Otro departamento debería tener como único objetivo que el agua le llegue a todas las personas, y más con el criterio social, ¿verdad? El derecho humano al agua. Entonces, allí, si hay una persona allá en el piso número 5 allá en Sacamil o allá por Morazán, pues hay que ver cómo se le lleva agua a esta persona, a este grupo familiar, ¿verdad? A toda, porque suelen ser poblaciones, pues no solo una persona, ¿verdad? Entonces, eso debería ser un criterio. Y un tercer departamento debería estar orientado a garantizar que el agua se utiliza con eficiencia. Fíjese, por ejemplo, aquí a veces están regando algún terreno ahí con esos aspersores, ¿verdad? Que tiran el agua y al aire. Claro, la mitad de eso se pierde, pues. Otros Ujú. métodos agrícolas es de riego por goteo. Calcule usted cuál es la diferencia entre uno y otro en cuanto al consumo del agua. Eso es lo que tiene Sí. que promover el gobierno. Fíjese en los equipos, por ejemplo, hay lavadoras que utilizan agua bien eficiente, hay otras que no. Hay equipos para lavar un vehículo que lo hacen con Ujú. mucha eficiencia y otros que tiran un montón de agua. Y así hay servicios sanitarios, hay un montón. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo? No sé si todavía lo hacen, pero en Alemania, que se hacía por muchos años, se veía cuál era, digamos, el caso de las lavadoras o de los servicios sanitarios, cuál era el más eficiente y se ponía eso como norma en 2 años, ¿verdad? Por Ujú. ejemplo, si tal equipo marca X es el que consume agua en forma más eficiente en el lavado de ropa, se dice como norma, en 2 años no se va a permitir ningún equipo que consuma más de tantos litros por tantos kilogramos de ropa. Entonces, ¿qué hacen los ingenieros? Se ponen las pilas y tratan de hacer que sus lavadoras puedan eh, acomodarse a esa eficiencia, y siempre hay alguien más vivo que lo hace mejor todavía. Y ese que lo hizo Ujú. mejor se pone como norma para los próximos 2 años. ¿Qué quiero decir? Utilizar eh, todo el talento para volver más eficiente el uso del agua. Y lo mismo podríamos hacer con el uso de energía, ¿verdad? Y con la Ujú. contaminación igual. Hay que ver qué empresas contaminan y cuáles no. Ir poniendo normas. No se trata de favorecer a una determinada empresa o a un determinado país, porque tal país me cae mejor que otro. Nada de eso. Se ponen estándares técnicos, ¿verdad? Eso debería haber sido, a mi juicio, lo que una autoridad salvadoreña del agua debería tener. Y se ha hecho algo en esta dirección, porque ya estamos cerrando 5 años de este ejercicio. Entonces, Sí, fuera de aprobar la ley, que ha sido altamente cuestionado, digamos, en la el debate y poca discusión que tuvo, ¿se ha hecho en concreto algo en esa dirección? ¿O vamos a seguir viendo que se secan pozos y le dedicamos la responsabilidad al cambio climático o a otro tipo de problemas que en realidad están fuera del alcance nuestro? mire, sin querer ser grosero con nadie, pero yo le veo poca capacidad a usted, poca capacidad. Es que lo hacen toda la carrera, ¿me entiende? Fíjense que habían técnicos que habían estado en los diferentes ministerios por años, quizá algunos por décadas, ¿verdad? Y con este gobierno les dio la impresión que algunos técnicos eran de un partido y otros de otro partido y todos los sacaron, ¿verdad? Con el sistema judicial se han sacado a todos los jueces mayores de 65 años, los que saben cómo es la justicia, los han sacado y han metido un montón de gente nueva, algunos cuestionados, ¿verdad? En su proceder ético, pero supongamos que no fuera así. Gente nueva que van a saber, por Dios. Entonces, eso es lo que está pasando en muchos ámbitos. Mire, en el lado de la basura que ellos llaman, fíjese usted, han puesto una ley que dice que si usted vota menos de 2 libras, tiene que pagar $20 de multa. Y Sí. si vota más de 2, $1,500. Fíjese bien. Va. Si yo voto
El policía dice que fueron más de dos, yo digo que fueron menos de dos, ¿quién tiene la razón? Hay que poner un juez. Y el juez tiene que dar una balanza para saber cuánto voté y cuánto no. Y no solo eso. ¿Qué tal si yo voto libra y media ahora y voto libra y media una hora después? ¿Cómo se va a contabilizar eso? Como libra y media, $20 de multa. Y otra libra y media, $20 de multa. O como tres de un solo, como tres libras. Ahí serían $1,500. Entonces alguien podría decir, bueno, es que como fueron espaciadas, entonces son como dos acciones. Bueno, pero ¿cuánto es el espacio? ¿Qué tal si voto ahorita libra y media y un minuto después otra libra y media? ¿Se va a contar como dos? O sea, hay un montón de inconsistencias en eso. ¿Me entiendes? Inconsistencias. Debería, vaya, si quieren poner una multa, más adecuado sería haberla puesto eh, en forma paulatina según se vaya botando basura. Por ejemplo, yo pudiera haber dicho, si ese fuera el caso, pues va, podría haber dicho, vaya, por cada libra que vote va a pagar, por decir algo, ¿no? $1 de multa. Entonces, si vota 100 libras, $100. Si vota 200 libras, $200, independiente si la vota hoy o mañana o pasado. ¿Me entiendes? Hubiera sido mucho más lógico en el caso de la multa. Pero mire, con esto de los desechos, usted, hay cosas que había, viendo cómo está la situación en el mundo y aquí en el país, ¿verdad? Mire, con esto de los desechos, había, por ejemplo, todo lo que es desecho orgánico, había que poner como ley que el desecho orgánico debe convertirse en abono, debe compostarse. ¿Por qué? Porque si usted está retirando desecho orgánico de la tierra en forma de alimentos, ¿verdad? Y no lo regresa, la tierra se va empobreciendo. Y después, ¿cómo le va a dar la tierra el alimento? Debería ser prohibido llevar desecho orgánico a a cualquier botadero, como el caso del botadero de Mider, ahí va todo. Debería ser prohibido. En cada municipio debería compostarse los desechos orgánicos, para comenzar, ¿verdad? Y debería, por ejemplo, en cada mercado, por ejemplo, tener su plantita ahí de compostaje, su lugarcito donde todo lo orgánico, todas las verduras y cosas que salen ahí ya, ¿verdad? Los desechos de guineos y cualquier cosa, irlas convirtiendo en abono y eso regresarlo a la tierra. Y eso podría utilizarse o bien para programas de arborización o bien para producción de alimentos. Mire, otra cosa, la producción alimentaria, usted. El 80% de verduras y frutas, El Salvador las importa de Honduras, de Guatemala y menos quizás, pero también de México y Nicaragua. Y a veces en formas que han sido cuestionadas. Ustedes habrán escuchado noticias que fueron a comprar no sé dónde, que había un cartel por allá y bueno, ¿por qué no tratamos de producir el alimento en nuestro país? Fíjese que cuando hubo un problema en Guatemala, ¿se acuerda? Porque no querían dejar que llegara el presidente que Cerraron las había. fronteras. Ajá. ¿Y qué pasó con las verduras? Subieron de precio y las frutas subieron de precio, ¿verdad? Los aguacates que antes venían tres aguacates por $1, pues vienen a 50 centavos cada uno. Y lo peor es que suben de precio y se quedan ahí, ni siquiera bajan, ¿verdad? Entonces, Correcto. producir en El Salvador, deberíamos producir el alimento que necesitamos, ¿verdad? Y ya si fuéramos avanzando más, deberíamos tener reservas estratégicas de granos básicos, pensando así en los momentos, los años de la vaca flaca, ¿verdad? Había que pensar Por en tener, esta, ¿cómo? por esta, digamos, por su experiencia, doctor, para cerrar este tema de los pozos y de la información que trasladaba el presidente de ANDA, con su experiencia, si tuviéramos el presidente de ANDA, ¿qué habría que preguntarle o que nos explicara para dejar claro, por lo menos en el corto y mediano plazo, qué va a pasar con el agua? Mire, lo que él le va a decir es que están abriendo más pozos, ¿verdad? Y que van a sacar agua. Y yo no dudo que si abren más pozos y sacan agua, van a decir, ya se resolvió el problema del agua. No es cierto. Eso es, mire, como cuando usted ahorita no tenemos dinero, aquí digamos a nivel nacional, ¿verdad? El gobierno, digamos, y de pronto viene el gobierno de China y le presta $1,000 millones, de pronto va a salir y va a decir, resolvimos el problema económico por un Sí. día, por un año. Después va a tocar pagar eso, ¿me entiendes? Eso pasaría con el agua y es lo que va a pasar, que lo que ellos están viendo es ¿cómo sacamos agua de otros pozos? Pues sí, pero se están terminando los mantos acuíferos. Ese es el punto. Aquí deberíamos rehabilitar las zonas que han sido destruidas. Esos pozos que se han secado es porque las rutas de suministro han sido
anuladas. Entonces hay que revivirlas, hay que ver si algo se puede hacer, ¿verdad? Tal vez Ujú. arborizando algunas zonas. Fíjate que en unos países en Europa están haciendo una situación interesante y es que muchas partes que antes tenían cemento, que vienen cementado, están abriendo el cemento y poniendo árboles. Porque dicen, bueno, Ujú. al quitar el cemento y poner árbol, algo del agua va a caer, algo del clima se va a mejorar. ¿Me entiendes? O sea, también se excedieron, pues, porque Sí. digamos, el desarrollo se veía como cemento y hierro, ¿verdad? Y la Ujú. verdad es que el desarrollo debe verse más como vida, Ujú. ¿verdad? Claro, necesitamos un poco de cemento y un poco de hierro, pero lo que se necesita, no excedernos. Entonces yo creo que eso va a pasar con el agua, que van a querer, al igual que los préstamos, ¿va? De pronto hacen una cosa grande, ¿verdad? Y hacen gran propaganda y dicen, se resolvió el problema. Mire, aparentemente, pero ya pasado la fiesta, ¿verdad? O pasado las tomas de licor, es cuando comienza a doler la cabeza y es Es cuando hay que decir, ir a pagar la cuenta. ¿Eh? cabal, es decir, necesitamos políticas de largo plazo, con visión Y, estratégica, y no sus, solo, ajá, y sustentables usted, que se puedan correcto. mantener, ¿verdad? Porque Ujú. mire, yo ahorita, por ejemplo, si aquí quisiera impresionar a mi familia, saco un préstamo, hipoteco la casa y se va a ver todo, verá, luces, LED Ujú. y todo. Por un rato, después de que pagar eso, ese es el punto. Sí. Y si le he hipotecado y no puedo pagarla, me la van a quitar. O sea, eso es lo que va a pasar. Doctor, quiero pasarme a otro tema. Hemos A ver, estado hablando y no sé, porque hemos visto mucha duda en todo esto, pero le voy a tirar en general una serie de temas, pero quiero que empecemos por este. Es decir, hemos visto que hay una especie de narrativa de querer instalar una narrativa de éxito económico por parte del gobierno. Y esto ha venido tocando temas que de alguna manera suenan rimbombantes y suenan en realidad como que no los hace un país como de Centroamérica, sino que solo potencias. Y en este sentido, hemos escuchado hablar de minería del Bitcoin, hemos escuchado hablar de plantas nucleares, hemos escuchado hablar de petróleo en nuestro país y a partir de esto se ha como generado un entusiasmo y hay una especie de promoción o campaña internacional jugando con esto. Pero en concreto, ¿de qué estamos hablando? En la cuenta de Nayib Bukele, del presidente, alrededor de ahí por el 23 de marzo aparece un tuit. Por eso digo que esto no pasa de un pequeño tuit, pero el tuit decía, El Salvador se vuelve nuclear. Y eso en referencia a que minutos antes, en realidad, el Rafael Mariano Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, había dado a conocer que El Salvador está comprometido con la descarbonización y diversificación de su matriz energética como parte de esta agenda de la aplicación de plantas nucleares. Esto en realidad, ¿de qué estamos hablando, doctor? Porque suena como que en realidad el país ya pasó a otro nivel, pero en concreto, ¿de qué hablamos? miren, yo no sé quién es el que fuma cosas o inhala cosas o saber cómo andan diciendo estas cosas ahí. Mire, ahí parece que está metida la Comisión de Energía, Hidrocarburos y Minas, creo que se llama, ¿verdad? Del Salvador, pues, pero se están enganchando al presidente, ¿verdad? Hay que bajarlo de las nubes, hay que poner los pies en la tierra. Mire, fíjese bien. Por un lado, están diciendo eso, que están descarbonizando. No sé si se acuerda usted que unos meses antes dijeron que iban a buscar petróleo. ¿Se acuerda? Que Sí, dijeron que sí, iban a sacar petróleo. Bueno, entonces, ¿están descarbonizando o no están descarbonizando? Okay. Dicen una cosa y sí. hacen otra. ¿Verdad? Dicen aquí que la constitución prohíbe no sé qué y después lo hacen. Bueno, entonces, ¿qué hace? Pues es que dicen una cosa y dicen lo contrario. Entonces, uno no De sabe a qué hecho, atenerse. Ajá. de hecho, esto fue el 18 de diciembre del año pasado. Llegó el director de Energías, Minas e Hidrocarburos a la Asamblea Legislativa a presentar una iniciativa para la reforma de ley. Debemos modernizarla, dice. No se actualiza desde 1981 y se busca a largo plazo que El Salvador alcance seguridad energética.
dijo el director, ¿verdad? Tenemos indicios de que pudiéramos tener petróleo en nuestro territorio. Por ello nos urge actualizar la ley para tener acceso a las empresas que se encargan de realizar este tipo de estudios como parte de la iniciativa de la Dirección General de Minas y Hidrocarburos. Esto Mire, fue recién el año pasado y hoy en marzo, Bukele en sus cuentas pone un tuit que solo dice El Salvador se volvió nuclear. Entonces, ¿de qué estamos hablando? claro, es que esa misma agencia ha dicho que quiere sacar petróleo y esa misma agencia de energía, minas e hidrocarburos ha dicho que quiere descarbonizarse. Pues entonces, ¿qué? Pues, verá, ¿es blanco o es negro? Lo primero que se pongan serios, por Dios, y que digan qué es lo que piensan, que uno no sabe. Va, pero analicemos las cosas. Mire, primero, dijeron que iban a sacar petróleo. Bueno, mire, en todo el planeta tenemos reuniones todos los años allá en diferentes países. La última fue en Dubái, que la comisión, en la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, está tratando de ver cómo se reduce el consumo de combustibles fósiles. De hecho, esta última reunión, por lo menos se discutió que había que buscar la forma de ir reduciendo ese consumo, ¿verdad? Porque siempre las grandes corporaciones, ¿verdad? Los grandes países quieren que se permita continuar con el petróleo por razones económicas. Ese es ¿verdad? Sí. Los grandes poderes, el gran capital, ¿verdad? El mundo, pues, no les importa mucho, ¿verdad? Pues les importan sus ganancias, ¿verdad? Entonces, por lo menos hoy se discutió eso, a ver cómo se reduce el consumo de petróleo. Y sale el gobierno nuestro diciendo que quiere sacar petróleo. Bueno, ahí primera cosa. Segundo, ahora se les ocurre que hay que descarbonizar y quieren irse nuclear. Miren, miren. Meterse en energía nuclear es como quitar pues, los fósiles para entrar a lo nuclear, es como salir del fuego para entrar en las brasas. ¿Verdad? Nos metemos a otros problemas. Primero que son empresas eh, eh, que para poder funcionar necesitan mucho dinero. ¿Verdad? Aquí necesitamos dinero para otras cosas, para que la gente coma, para que la gente pueda tener sus medicinas, sus alimentos. Necesitamos dinero para arreglar toda la distribución de agua subterránea en San Salvador. La mitad del agua que anda recoge se pierde en el camino, no llega agua contaminada. Necesitamos dinero para muchas cosas de esas, para sobrevivir. Ahora, quieren meterlo a lo nuclear, primero. Ujú. Acuérdese usted, los países con alto nivel de tecnología han tenido grandes problemas con el uso de energía nuclear. Acuérdese de Estados Unidos, Three Mile Island, cuando Carter era el presidente de Estados Unidos. Acuérdese en la Unión Soviética, Chernobyl, ahora en Ucrania, ¿verdad? Grandes Ujú. problemas. Acuérdese en Japón, primero fue Tokaimura, otro, ¿verdad? Una ciudad que se llama Tokai, eh, en Japón. Después Fukushima. Fíjese usted en Fukushima, eh, había una gran discusión estos días porque toda el agua contaminada, radioactiva que tiene Fukushima, la iban a tirar al océano. Eso fue una gran discusión, ¿verdad? Bueno, Ujú. pues esos son los países, Japón, Rusia, Estados Unidos, con alto nivel tecnológico. Ahora, ¿se imagina usted El Salvador, ¿verdad? En ese concierto de países. Y mire, la energía nuclear tiene un pecado original y es que tiene desechos radioactivos que pasan miles y miles y miles de años contaminando y no hay dónde guardarlos. Ese es el problema. En los países grandes como Estados Unidos o Canadá, guardan los desechos radioactivos en minas de sal, porque cuando hay una mina de sal, se supone que han pasado muchos años y no ha habido agua, pero que no haya Ujú. habido agua antes, no quiere decir que no va a haber agua después. Pero bueno, si no hubo agua por mucho tiempo, pues quizás no va a haber agua después, ahí los depositan en minas de sal. Aquí en El Salvador, con las lluvias que hablábamos antes, de 1800 milímetros cada año, usted abre cualquier eh, eh, hoyo por ahí y encuentra agua. Mire, cuando hicieron el aeropuerto, encontraron agua. Cuando hicieron el botadero de Midas, encontraron agua. Ahora el aeropuerto quieren hacer allá en la Unión, ¿verdad? La primera excavación había mucha agua, entonces no se puede hacer ahí, ¿verdad? Hay que buscar otro lugar.
¿dónde vamos a depositar esos desechos? Fíjese otra cosa. Han dicho que no van a usar uranio, sino que torio. Bueno, el torio es un elemento ligeramente radioactivo, ¿verdad? Para que pueda ser utilizado, el torio es, su masa atómica es 232. Hay que convertirla en 233, es agregándole neutrones. Después de eso va decayendo hasta que se termina en cosa de un mes, ¿verdad? En uranio 233. Pero el problema es que son empresas de más alto costo. Es cierto que son menos contaminantes, eso es cierto. Y es cierto que los desechos hay menos probabilidades que se utilicen para fines bélicos, eso es cierto. Pero también, mire, yo me di a la tarea de buscar en la internet dónde operan las plantas a base de torio. Y todas dicen que están investigando, todas dicen que a lo mejor en China hay algunas, no sé, pero todas las que yo encontré dicen que son experimentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a experimentar. Mire, yo le garantizo que si de pronto algún gobierno como China le diera, qué sé yo, 20.000 millones de dólares de préstamo y hacen una pequeña planta nuclear por ahí, la van a utilizar con uranio. Y esos son elementos altamente radioactivos que no hay donde poner los desechos. Pero, o plutonio es otro que, ¿verdad? Porque en el uranio ya se conoce el proceso. Hay un uranio que hay por ahí que se llama U238 y hay que sacarle un elemento, un isótopo que es radioactivo, que es U235 y es, en la concentración es menos del 1%. ¿Verdad? Entonces, ese es el que utiliza y es el que sirve también para hacer armas atómicas. Esa es otra cosa también que hay que tener cuidado con todas las plantas. O sea, mire, eso es como que dijera El Salvador que va a ir a construir un cohete para ir a ver si hay alguna posibilidad de que haya vida, quiero decir, en alguna de las lunas de Júpiter. O sea, no estamos en eso, pues, ¿me entiendes? Ya, hay que aprender a caminar antes de querer comenzar a correr. Aquí tenemos muchos problemas de subdesarrollo. Tenemos un ambiente altamente destruido. Tenemos una institucionalidad que ha sido destruida. ¿Verdad? No tenemos un sistema de justicia que funcione. Entonces, yo creo que todo el esfuerzo debería ser a que El Salvador funcione, a que produzca sus alimentos, que garantice que vamos a tener agua, o sea, sobrevivir lo primero. Pero esas cosas que están diciendo, ¿verdad? De que quieren poner hasta un satélite de Cuscatlán por allá, o sea, esas o sea, yo no sé, alguien ahí está engañando al presidente. ¿Usted cree que en realidad este gobierno está fantaseando, No, francamente, con ciertamente. esto? Porque hablamos de que la gente se emociona. Ya vio usted cómo funciona El Salvador, o sea, le dicen algo y salta de felicidad. Entonces, ¿usted cree que Pues en realidad están fantaseando para tratar de vender una historia de un país exitoso que en realidad no es? es que mire, aquí una cosa es lo que dicen así, la gran propaganda que hacen, ¿verdad? Los videos los hacen bonitos, hay que decir eso. Hacen videos bonitos y uno que no, que está fuera, a lo mejor se convence de que el mundo ha cambiado. El mundo ha empeorado. Es que ese es el punto. Mire, solo para citarte así, datos, ¿verdad? Ujú. Fíjese que aquí en El Salvador, desde los gobiernos anteriores, se había importado, óigalo bien, basura plástica, que le dan fuego allá en Metapán, en una cementera que hay por allá. Basura. Ujú. Y sabe que en este gobierno aumentó la importación de basura. Imagínese usted, basura plástica. Ujú. No es para reciclar, es para quemar, ¿me entiende? Entonces, esas cosas Ujú. son las que están pasando, ¿me entiende? Cuando uno ve, por ejemplo, qué sé yo, la deforestación está aumentando, ¿me entiende? Cuando uno ve la producción de alimentos, está bajando, o sea, vamos peor, es que ese es el punto. Pero hay que reconocer que tienen una capacidad para hacer creer que las cosas están mejorando. Y no es cierto. Eso no es cierto. Hablamos también de otros dos temas que con esto quisiera más o menos ir cerrando, doctor, por el tiempo, pero se ha venido hablando siempre en este enfoque de querer vender una narrativa de éxito económico. Y entonces se dijo minería de Bitcoin y vamos a ir aquí, vamos a ir allá. Y eso también tiene que ver con el medio ambiente, pero también proyecta, digamos, un ejercicio exitoso que está modernizándose, que está pensando en el futuro, etcétera. Pero a la par se ha venido, y esto no es un tema que se ha hablado muy poco, de hecho ni lo han tocado, pero hay una serie de luces o de señales que algunos analistas y expertos en el tema también miran, comunidades o liderazgo, que es el tema de la minería metálica. Entonces,
estos temas que se han venido manejando, quisiera también que me diera su valoración al respecto. Sí, es que mire, yo siento que el presidente como que apuesta, ¿verdad? Le apuesta al Bitcoin, ¿verdad? O sea, como que le gusta jugar lotería, ¿verdad? Y de pronto él imagina que va a ganarse la lotería, el premio mayor. Y la realidad es que uno compra lotería y claro, algunos se saca el premio mayor, pero uno casi nunca se saca el premio mayor, ¿me entiendes? La mayor parte de gente que compra lotería. Y creo que eso es lo que está pasando. Fíjese con eso del éxito económico. ¿Verdad? Nosotros vimos rápido cómo se hizo el SECOT, allá donde tienen a algunas personas de las pandillas. Y vemos que las AFP está tomando dinero para hacer cosas porque no tiene dinero. Bueno, y entonces de pronto las pensiones ya no se le va a Ujú, poder dar a la gente. Ahora quieren grabar las remesas. El ujú. vicepresidente ha dicho, sacaron mis palabras fuera de contexto. Si no hay contexto fuera. Yo escuché cuando él dijo, hay que grabar, ¿verdad? Se puede tomar una parte de las Ujú. remesas. Ahora dice que eso va a ser voluntario. ¿Y quién va a querer voluntariamente entregar una parte de su remesa? O sea, Sí. mire, ahí estamos en manos de personas que, ¿verdad? Y con esto no quiero yo ser grosero con ellos, pero en manos de personas que no saben lo que están haciendo, ¿verdad? O sea, si fuera una empresa de ellos y va a quebrar, bueno, pues lástima, ¿verdad? Les podemos ayudar después con algo, pero no es una empresa de ellos, es el país. Es el Ujú. país. Mire, lo que ha costado tener un sistema de justicia en El Salvador, que más o menos iba funcionando, la transparencia que más o menos iba funcionando, todo eso al suelo totalmente. Y hoy las grandes ideas, ¿verdad? Es que yo recuerdo cuando el presidente recién había sido electo, él dijo que iba a formar parte de ¿cómo se llama? El Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿se acuerda? Donde está Estados Unidos, Sí, Rusia, China, Inglaterra, y se sí. pone y se postula. Nadie votó por él, solo él y creo que Estados Unidos, porque Estados Unidos se lo ha enganchado, ¿verdad? A ver cómo. O sea, eso es para otras cosas, pues. Aún Brasil, un país mucho más grande que el nuestro, eh, eh, a veces ha quedado ahí, pero tiene dificultades, ¿me entiendes? O sea, uno debe darse el puesto. ¿Y cuál es el puesto nosotros como salvadoreños y salvadoreñas? Tenemos un país bastante deteriorado y tenemos que rehabilitarlo, ¿verdad? Rehabilitarlo. Hagamos lo posible por educar a nuestra gente, por que nuestra gente reduzca sus enfermedades. Hagamos lo posible por producir el alimento. Y ya después de eso, veamos si hacemos alguna investigación allá a nivel estratosférico, allá a ver qué está pasando en Marte, alguna cosa de esa, Y, cuando tengamos satisfechas nuestras necesidades fundamentales, que no las y tenemos. entonces, ¿cómo debería? No sé, porque yo digo, o sea, usted que es experto en el tema de medio ambiente y conoce, porque este hablamos de temas serios, pero ¿cómo deberíamos de interpretar cada vez que a Nayib Bukele se le ocurre poner un tweet y dice, hoy vamos a ir aquí, hoy vamos a ir para allá, hoy un satélite, hoy todos somos nucleares, hoy petróleo, o sea, ¿qué es lo que deberíamos de interpretar como país? Pues Pues yo no sé, yo digo, verá, que quizás alguien juega ahí ruleta, verá, a ver qué número le sale. Y si le sale tal número, hay que decir tal cosa, porque es al azar. Mire, es que esto que acaba de decir esta Comisión de Energía, Minas e Hidrocarburos, acaban de decir que quieren sacar el petróleo y hoy están diciendo que quieren descarbonizar. Imagínese usted, imagínese. Están diciendo totalmente lo contrario en plazo de noviembre, diciembre, fue el año pasado, ¿verdad? Estamos hablando de 3 meses, 3, 4 meses el plazo. Y están diciendo lo contrario. Me tocó. ¿Cómo le va a creer uno? Dígame usted. Es que eso es, ¿verdad? Eso es. Mire, yo he escuchado cuando el presidente ha dicho que aquí una presidenta no se puede reelegir. Y es lo que quieren hacer ahora. ¿Me entiende? Yo he escuchado al ¿y cómo lo que? vicepresidente cuando dijo lo Sí. mismo y ellos quieren hacer lo contrario. Y cosas como que habían artículos escondidos, pues ni que fueran los rollos del Mar Muerto, por Dios, van a haber artículos escondidos. O sea, es que aquí en realidad no sé no sé cómo es que deciden cosas, pero me parece que aquí como que al azar funcionan algunas cosas, ¿verdad? Como que quizás alguien ahí llega con alguna idea, ¿verdad? Y el presidente quizás se emociona con eso, ¿verdad? Que le dice, mira, allá dicen que allá
en el planeta, en Saturno, hay agua, vamos a traerla. Y el presidente de pronto dice, vamos a traerla. O sea, a saber cómo será que piensa. ¿Y cuál es la imagen que damos internacionalmente? Porque de alguna manera el sistema financiero internacional, los países, la comunidad internacional, las agencias de calificación de riesgo, o sea, todos miran, pues, Mire, ¿qué imagen damos? mire, la gente que sigue y que tiene datos y todo, es evidente que somos hazme reír, ¿verdad? Ciertamente. Ahora, hay mucha gente, ¿verdad?, que no conoce datos, que oyen cosas, el que va por la calle, pues, ¿verdad?, que se le imagina que en El Salvador todo está bonito, porque eso he escuchado, porque mire, troles sí hay, y bastantes, ¿verdad? Bastantes. O sea, en varias partes del mundo. Eso debe costar centenares de millones de dólares mantener una cosa de esa cada año. Pero bueno, eso sí hay. Entonces, mucha gente sí cree que aquí todo está funcionando a la perfección, que no hay contaminación, que todos comen, que hay salud, ¿verdad? No se acuerda que hablaban de que teníamos el hospital más grande de América Latina. Eso decíamos. Cuando es un bodegón que lo que ha servido nomás para las vacunas, básicamente, ¿verdad? Entonces, mucha gente pues afuera, si aquí le dicen que aquí está el hospital más grande, mucha gente afuera no sabe. Bueno, lo que sí tenemos más grande es la cárcel. Eso sí puede ser cierto. Una de las cárceles más grandes del mundo. Eso sí, esa es la única verdad. ¿Verdad? Pero el punto es que la propaganda le hace creer muchas cosas a la gente de la calle, pero ya la gente Sí. que sigue los datos y que conoce y que mira verá, vaya, como esto, por ejemplo, de ANDA, ¿verdad? Cualquiera por allá piensa que el cambio climático le destruyó los pozos a El Salvador. Falso, mentiras, no es el cambio climático, es toda la impunidad que hay en la deforestación, pero como la gente, vaya, si usted le pregunta por allá a cualquiera de otro país sobre El Salvador, ¿cuánto lleva en El Salvador? No sabe. ¿Verdad? A lo mejor Ujú. piensan que, bueno, sí, es el cambio climático el que hace que en El Salvador no haya suficiente agua. No es el cambio climático, son los constructores que el gobierno no detiene. Esos son los responsables de esto. ¿Verdad? Entonces yo creo que eso es lo que está pasando, pues. Las Quiero, entidades conocedoras saben que estamos muy mal. quiero preguntarle, y aquí, doctor, pedirle más bien una reflexión para cerrar, digamos, esta plática que hemos tenido. ¿Es posible que un país como el nuestro, pues, porque yo veo las encuestas, uno mira las encuestas que nos han mostrado la Gavidia, la UCA, etcétera, y parece que la gente anda como muy estimulada, muy animada, muy positiva y siente que en realidad al fin ha llegado la bendición al país? ¿Es posible Mira, que un país pueda de verdad caminar en una ruta de desarrollo eh, apostándole a cosas que en realidad más bien parecen fantasía o paquín y que muy poco mira, se traduce, porque hemos oído de todo tipo de aeropuerto, ferry, hemos escuchado el viaducto de los Chorros, hemos escuchado satélite, Amazon, Google y ahora que son energía nuclear, o sea, parece que aquí pasa de todo. ¿Es bueno, posible que camine al desarrollo un país? mira, yo le voy a decir una cosa. Aquí en El Salvador, digamos, hasta hace unos 5 o 6 años, teníamos una población frustrada, ¿verdad? Frustrada. Eh, por una parte, todo lo que había hecho el gobierno de Arena y por otra parte, todo lo que no hizo el gobierno del FMLN. ¿Verdad? Entonces la población está frustrada. ¿Verdad? Siente que la vida más cara, antes uno podía caminar y con más tranquilidad que ahora, más contaminación, ¿verdad? Los alimentos de menor calidad, ¿verdad? Antes los grandes mangos cada vez más raquíticos, más calor, o sea, pero fíjese que esa frustración no solo es del salvadoreño, es una frustración a nivel internacional, porque es a nivel internacional que el actual sistema económico está destruyendo el planeta. ¿Verdad? Fíjese usted, para ponerlo así en una frase, Uh mire, -huh, uh -huh. eh, todos los países estamos compitiendo unos con otros a ver quién crece más, ¿no es cierto? ¿Verdad? Bueno, China va ganando, ¿verdad? Y después va Europa, Estados Unidos, Japón, allá la colita vamos nosotros. Bueno, crecer más, que significa utilizar cada vez más recursos del planeta, significa generar más contaminación, cada vez más. Ahora yo le pregunto, y es el crecimiento indefinido, esa es una ley económica, el crecimiento indefinido, el crecimiento siempre cada vez más y más y más. Pueden los diferentes países del planeta
seguir creciendo indefinidamente en un planeta que no crece? Explíqueme eso. Es que tiene imposible. recurso limitado. Es imposible. O sea, el actual sistema político, económico, ideológico está destruyendo el planeta. Entonces, claro, ¿qué es lo que sentimos los habitantes? Frustración. Entonces, cuando uno está frustrado, cualquier persona que venga con ideas extremas, como allá el señor Milei en Costa Rica, perdón, en Costa Rica, digo, en Argentina. Argentina, allá el señor Trump en Estados Unidos, nosotros aquí, generan los votos. Es lo mismo que pasó allá por 1930 cuando la población alemana estaba frustrada y llegaba Hitler con esas promesas. ¿Qué logró? Un gran apoyo político, un gran apoyo popular. Ahora, ¿eso a dónde nos lleva? A empeorar la situación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa con nuestra población? Tenemos una población frustrada que hay que darle pan y circo, ¿verdad? Pan y circo. Y sigue así, ¿verdad? Y de pronto viene algún cantante famoso y ya son las cosas. Pero así como que fuera una droga, pues, como que a uno le dieran, qué sé yo, licor o drogas estas más fuertes y todo, eh, como para ir pasándola. Pero ¿cuál es la realidad de todo eso? Que cada día vamos en una situación más deplorable, no solo en El Salvador, a nivel planetario. ¿Verdad? Pero es eso, pues, que el sistema económico que se ha hecho político, que se ha hecho ideológico también, no es correcto, no es el adecuado, está destruyendo el planeta. Entonces, nos dan celulares, nos dan Netflix, nos dan de esas cosas, dicen, ¿cómo se llama? Ni me acuerdo el nombre, esos que se ponen así, son como realidades distintas, nos dan Sí. drogas y así está la población caminando. ¿Pero a dónde vamos? A la destrucción de nosotros mismos. Esto no nos lleva a nada nuevo. Tenemos que poner los pies en la tierra y tenemos que considerar lo elemental, el agua, el alimento, la salud, el ambiente, ¿verdad? La paz. Todas esas cosas en las que debemos de luchar, que no son por las que están luchando los diferentes gobiernos. Bueno, o sea que energía nuclear y plantas nucleares no van a haber aquí más que en la imaginación y el Twitter del presidente. Pues yo eso creo que no lo van a poder lograr, pero si lo logran, vamos a tener una gran lucha que dar social, ¿verdad? Y política para evitar esas cosas. Se están dando en todas partes del mundo esas luchas. No hay planta nuclear en el planeta que no tenga activistas protestando por eso. No hay planta nuclear. Y mire, los problemas que hay en la salud. Es que mire, yo he tenido Bueno, oportunidad, ¿verdad? Yo estudié en Estados ah, Unidos y me doy cuenta de todas las cosas. Todos los problemas en la genética de las personas. Cantidad de niños y niñas que nacen con deformaciones por la radiación, ¿verdad? Eso ha pasado en todos los lugares donde hay plantas nucleares y quieren poner una aquí. Imagínese usted. doctor, le agradezco el tiempo y gracias por la información y le pido un favor. A Quisiera ver, ver si más adelante pudiéramos conversar un poco, pero más con el enfoque de los territorios y qué va a pasar con estos temas que tienen que ver con la cultura, con el territorio y con el ambiente. Porque este cambio que se ha dado, en realidad vamos a vivir a pasar a municipios empantanados en basura o van a crear un diseño que tiene que ver con un nuevo proyecto económico para tratar de sacarle a los municipios, pero no hay desarrollo para el municipio. Habrá que ver esos temas. ciertamente, mire, y nosotros presentamos en la Asamblea Legislativa una propuesta para reducir el consumo de plásticos desechables y en un par de años llegarlos a evitar. Cree que la Asamblea se ha dignado discutir, ya no Uh digamos -huh. aprobar o rechazar o discutir, ni eso ha querido hacer. Entonces, cuando usted tiene una asamblea como esa, por Dios, ¿cuál es el futuro de El Salvador? Dígame usted. Una asamblea en realidad altamente eficiente para obedecer las instrucciones que vienen desde las No, oficinas de pues CAPAS. sí, si fueran instrucciones buenas, pues digo, bueno, por lo menos, pero instrucciones como las que vienen, imagínate. Primer órgano del Estado, prácticamente igual que el resto de cosas, ha Sí, quedado también como reliquia del pasado. sí, son pasapapeles, cuya botones, esos son lo que son la mayoría de todos estos diputados, ¿verdad? Doctor, entonces quedamos pendientes con este tema de los No, por municipios. supuesto, con gusto, ¿verdad? Cuando quiera usted. Le Gracias. agradezco nuevamente. No, yo a usted. Muchas gracias. A ustedes, gentes, nos quedamos hasta acá y como siempre, vamos a compartir pequeñas cápsulas de esta charla para que puedan interactuar, comentar, reaccionar y enviarnos también sus recomendaciones. Abrazos y nos vemos hasta la próxima.